Hola, sean bienvenidos a este video. Guatemala vivió un conflicto armado interno en el cual se manifestaron actos de crueldad, desprecio a la vida y a la dignidad de la población guatemalteca, a través de métodos que han causado horror, por lo que el país ha buscado formas de no repetición a la justicia de transición. Después de 36 años, el conflicto armado interno que vivió la población guatemalteca, finalmente, el 29 de diciembre de 1996 se llevó a cabo en Guatemala la firma de la paz firme y duradera entre la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca, URNG, el Estado de Guatemala, a consentimiento que puso al fin al conflicto armado interno. La Guerra Civil de Guatemala, también llamada conflicto armado interno en Guatemala tras los acuerdos de paz de 1996, fue un largo conflicto bélico librado en ese país centroamericano entre 1960 y 1996, dentro del marco de la Guerra Fría entre el bloque capitalista de los Estados Unidos y el bloque comunista de la Unión Soviética, que causó un gran impacto en ese país centroamericano en términos económicos, políticos y que agudizó a la polarización de la sociedad guatemalteca. El conflicto se inició a principios de la década de los 60, cuando en el 13 de noviembre de 1960 se realizó un fallido golpe de Estado con el fin de derrocar a Miguel Fuentes. Este, sin embargo, fue solo el último de una serie de sucesos que provocaron la polarización de la sociedad guatemalteca. Desde la independencia del 1821 hasta la caída del régimen coronel Jacobo Arbenz Guzmán, 1959, en el 1962 se crea el primer grupo guerrillero del país, en el Movimiento Revolucionario 13 de noviembre, MR13, el cual se organizó y estuvo activo en el oriente del país hasta su disolución en el 1971. Causas históricas: la realidad social, política y económica de Guatemala, la intolerancia, aspecto ideológico, la lucha contra el comunismo, la desigualdad social, aspecto económico, el tema del uso y la posesión de la tierra, aspecto político, las relaciones conflictivas entre Estado y sociedad, aspecto étnico, aspecto religioso, los usos y las costumbres de los pueblos indígenas. Dichas causas se detectaron en tiempo y espacio por la vía de la violencia. Las manifestaciones violentas se volcaron en los órdenes estructurales, políticos y sociales. Jacobo Arbenz, Miguel Fuentes, Enrique Peralta, Julio Méndez, Carlos Arana, Romeo Lucas, Efraín Ríos Simón, Óscar Mejía, Álvaro Arzú, Otto Pérez Molina, Rodrigo Estudias y Alan García, y entre otros. La mayoría de las mujeres fueron asesinadas, torturadas, violadas, amenazadas, desaparecidas, detenidas ilegalmente, secuestradas y desplazadas. La mayoría de las víctimas sexuales eran mujeres mayas, lo que supone una discriminación de género, étnica. No hablaban el castellano, no eran católicas, vestían diferente, pobres en los referentes a la posesión económica, eran civiles. Principalmente el derecho humano a la vida e integridad personal, a la circulación de la residencia, a la honra y dignidad y a la propiedad privada mueble e inmueble. Uno de los temas en los que el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria
de Guatemala, URNG, negociaron para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generaron en el enfrentamiento armado de más de 36 años. Su negociación se llevó a cabo en países como México, España, Noruega y Suecia durante 14 años para dar las condiciones de imparcialidad a las partes y tuvo una duración de 14 años. La negociación culminó con la firma del Acuerdo de Paz firme y duradera el 29 de diciembre de 1996 en el Palacio Nacional de la Cultura de la Ciudad de Guatemala. Son cada uno de los temas en los que el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Guatemalteca, URNG, negociaron para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generaron en el enfrentamiento armado de más de 36 años, ya que los acuerdos de paz son una docena de acuerdos que fueron suscritos por el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria de Guatemalteca, URNG, entre los años del 1991 y 1996. Para ejecutar el cronograma del cumplimiento, las partes ordenaron el conjunto de los compromisos contenidos en los acuerdos en 4 ejes temáticos: eje de resarcimiento, incorporación de la URNG y la reconciliación nacional, eje de desarrollo productivo y sostenible y eje de modernización del Estado democrático, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades de participación y concentración de las distintas expresiones de la sociedad civil. Y en cada eje se agrupan los programas, subprogramas y proyectos correspondientes. La cronología de los acuerdos de paz son las fechas y los lugares donde se firmaron cada uno de los acuerdos de paz de 1991 al 1996. Acuerdo marco sobre democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos. México, 25 de julio de 1991. Acuerdo global sobre los derechos humanos. México, 29 de marzo de 1994. Acuerdo para el resarcimiento de las poblaciones desagraciadas por el enfrentamiento armado. Oslo, Noruega, 17 de junio de 1994. Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y a los Derechos de la Violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca. Oslo, Noruega, 23 de junio del 1994. Acuerdo sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas. México, 31 de marzo de 1995. Acuerdo sobre el aspecto socioeconómico y situación agraria. México, 6 de mayo de 1996. Acuerdo sobre el reforzamiento del poder civil y la función de ejército en una sociedad democrática. México, 19 de septiembre de 1996. Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego. Oslo, Noruega, 4 de diciembre de 1996. Acuerdo sobre reformas constitucionales y regímenes electorales. Estocolmo, Suecia, 7 de diciembre de 1996. Acuerdo sobre bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la legalidad. Madrid, España, 12 de diciembre de 1996. Acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz. Guatemala, 29 de diciembre de 1996. Acuerdo de paz firme y duradera. Guatemala, 29 de diciembre de 1996.
En la conducción de las operaciones militares no se tuvieron mayores consideraciones humanitarias a la población civil, a los excombatientes, a los enfermos, a los heridos en hostilidades, así como atentar contra el derecho humano a la propiedad privada mueble e inmueble de las poblaciones civiles. Los frente a las columnas guerrilleras de Guatemala en sus dos épocas violaron el derecho humano a la vida e integridad de los militares de diferentes rangos sin observar las reglas de una guerra aplicables a los conflictos armados internos. La insurgencia atentó contra la población civil, a las que consideraban como enemigos por estar colaborando con las fuerzas de seguridad, así como no respetar la condición de los excombatientes militares que debían ser tratados como prisioneros de guerra, practicando ajusticiamientos como medida punitiva. Retomar la agenda de los acuerdos de paz, cumplir e implementar las recomendaciones, decisiones y sentencias de los órganos interamericanos de los derechos humanos y de la misma manera continuar con los esfuerzos para erradicar la pobreza entre tantas situaciones, en especial adoptarse las medidas para eliminar las graves problemáticas.